Y nuestro segundo invitado es Leopoldo Maiso y en consulta médica vamos a hablar con él de lo que es la necrosis avascular de la cabeza femoral. Suena complicado, pero es algo muy común y queremos saber de su mano por qué sucede y si hay alguna manera de prevenir esta condición o esta patología. Muy buenas tardes, doctor Maiso. Buenas tardes, María Laura, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido una vez más a Tu Salud, la revista, doctor. Gracias. A ver, ¿qué es la necrosis avascular? Porque suena algo muy complicado. Sí, la necrosis avascular de cabeza femoral o necrosis avascular femoral es una enfermedad propia de las caderas. Entiéndase que las caderas como una articulación formada por dos huesos, es decir, una parte que es esférica, que es la parte del fémur, y una parte que es como un acetábulo, es el acetábulo que corresponde a la parte que coapta a esa esfera. Específicamente cuando hablamos de necrosis avascular de cabeza femoral, nos referimos a una lesión de la esfera del fémur, es decir, que va perdiendo su forma esférica producto de que no le llega suficiente sangre a esa zona. Ok, ¿y por qué sucede eso? O sea, ¿qué es lo que hace que una persona no irrigue bien sanguíneamente hablando y a esa parte del tejido óseo? Hay muchísimas causas descritas y algunas no descritas para lo que es la necrosis avascular de cabeza femoral. Aquellas que están descritas, porque hay que recordar que la necrosis avascular de cabeza femoral es diferente a otras patologías. Aunque da en la cadera, no es lo mismo de decir necrosis avascular a artrosis de cadera. Claro, son Los dos cosas síntomas diferentes. son muy parecidos. De hecho, la gran mayoría de los pacientes la confunden con la artrosis de cadera. En la necrosis se pierde la forma esférica y como se pierde la forma esférica, el paciente tiene mucha dificultad para caminar, cojea, tiene limitación para los movimientos de la cadera. Y en cuanto a específicamente las causas, habíamos referido que hay causas que se pueden identificar en algunos casos, pacientes que han sido sometidos a un tratamiento específico o alto de esteroides, por ejemplo, pacientes que han sido sometidos a quimioterapias, pacientes que, tienen un antecedente, un historial de abuso de alcohol, así como también algunos factores predisponentes genéticos que no están catalogados como tal de susceptibles a aquel paciente. Ahora, se puede prevenir porque, como usted bien lo dijo, pueden ser, o se sospecha que son varias las causas, pero no hay del todo una seguridad. Entonces, primero, prevención y segundo, cómo se aborda esto y cómo debe diagnosticarse. Sí, lamentablemente la gran mayoría de los pacientes en los cuales presentan o tienen esa condición de tener necrosis avascular de cabeza femoral no es una enfermedad totalmente prevenible. De hecho, muchas veces es consecuencia de factores que son idiopáticos, es decir, no hay una causa específica. 25%, es decir, uno de cada 4 pacientes con necrosis avascular no tienen una causa aparente. Y entonces estos pacientes, para prevenir como tal lo que es esta patología, se hace muy difícil. De hecho, la gran mayoría de los pacientes que acuden a consulta presentando dolor en la zona inguinal, que es el dolor de la cadera, ya tienen una condición moderada o avanzada de la enfermedad, lo que nos hace, ya realizar tratamientos un poco más invasivos cuando es el momento del diagnóstico. Esos tratamientos invasivos, me imagino que usted se refiere a cirugía en este caso. Eso es correcto. Si inicialmente detectamos la necrosis avascular femoral en las etapas tempranas, es decir, en las que aún no se ha deformado la cabeza femoral, entonces recurrimos a tratamientos conservadores, terapia física, rehabilitación, se le explica al paciente lo fundamental de descargar peso, de bajar de peso él mismo, porque es una enfermedad en la cual la cabeza femoral se va volviendo blanda, como una especie de plastilina, y el mismo peso que le damos va deformando su forma, en vista de que precisamente no le está llegando la suficiente irrigación sanguínea. Perfecto. Bueno, doctor, el tiempo ya se nos está agotando. ¿Algún mensaje final? Obviamente también sus redes sociales por cualquier pregunta que pueda tener la audiencia.
Sí, por supuesto. La necrosis vascular corresponde a un dolor inguinal en pacientes de 30 a 50 años. Normalmente son pacientes muy jóvenes para tener dolor de la cadera, así que acudir al tiempo ante una sospecha o un dolor persistente en las articulaciones siempre es fundamental para tratar de recurrir a tratamientos adecuados. Y me pueden conseguir en las redes sociales a través de Instagram como @doctormaizo, DLMIZO. Bueno, muchísimas gracias al doctor Leopoldo Maizo, traumatólogo especialista en reemplazos articulares, por haber hablado con nosotros de este tema. Lo pueden conseguir en Instagram por @drmaizo con Z, @drmaizo con Z.